Tablas de frecuencias. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer las tablas de frecuencias y los conceptos básicos que vamos a manejar para hacer tablas de frecuencias. Primero vamos a averiguar el rango. Cuando nos dan una serie de datos y tenemos que averiguar el rango o recorrido, lo que tenemos que hacer es ordenarlos de forma ascendente. El libro dice que se ordenan de forma creciente. Es lo mismo de ordenar de forma ascendente y creciente, están diciéndonos lo mismo. Quiere decir que usted va a ordenar del más pequeño al más grande. Esto sirve porque en el paso 2 usted va a aplicar la fórmula del rango o recorrido, que es D mayúscula menos D minúscula. La D mayúscula representa el dato mayor y la D minúscula el dato menor. Entonces, como ya tiene ordenados sus datos en el paso 1, procede a calcular el rango. El dato mayor es 35, el dato menor es 8. Los resta y ahí ya encontramos entonces el recorrido o rango de este grupo de datos. A continuación nos dan otro grupo de datos. Dice que las calificaciones finales de matemática de 40 estudiantes son, y aquí entonces tenemos 40 datos. Si usted se da cuenta, están desordenados, entonces vamos a proceder a ordenarlos. Acá ya tenemos ordenados los datos en nuestra segunda tablita. Entonces, cuando ordenamos los datos, nos damos cuenta cuál es el número mayor y cuál es el dato menor. Y procedemos a calcular nuestro rango. 100 menos 45 me da 55. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para poder calcular el recorrido o rango de un grupo de datos. Bueno, ahora vamos a hablar de la tabla de distribución de frecuencias, que todos estos conceptos son los que vamos a estar manejando ahorita que hagamos una. Por ejemplo, usted le dan un grupo de datos y los convierte a una tablita. Esa tabla se llama tabla de frecuencia o distribución de frecuencia, en donde estas son las clases o categorías. Por ejemplo, esta tabla de frecuencias tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases o categorías, porque cuando hablemos de tabla de frecuencia no se le va a decir cuántas filas tiene, sino se le va a decir cuántas clases tiene. Eso quiere decir entonces que las clases de una tabla de frecuencias es el número de filas que va a tener. Y la frecuencia de clases es, por ejemplo, estos son salarios. ¿Cuántas personas o profesionales ganan entre 30 y 39 dólares? 7. A esta columna se le llama frecuencia de clase. Cuando usted suma todas las frecuencias de clase, le da el total de datos que le vamos a llamar N, N de nene. Entonces, una tabla de frecuencias sirve para ordenar los datos. En este caso, estos datos se llaman datos agrupados porque acá tenemos un intervalo de 30 a 39, es un intervalo de salario. Por ejemplo, si yo le quiero decir, le pregunto, ¿cuál es la clase número 5 de esta tabla de frecuencias? Usted debe contar las filas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, el intervalo número 5 es de 79 a 79. Aquí es 70, de 70 a 79. Es un error que tiene el libro. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es la frecuencia de la segunda clase? Usted cuenta, 1, 2. Como le pregunté la frecuencia, usted me va a dar este dato. La frecuencia de la segunda clase sería 12. Vamos a calcular límites reales. Vamos a aprender a calcular límites reales. Es algo muy fácil. Por ejemplo, tengo en un grupo de datos, regresemos a la tabla anterior, tenemos dos tipos de límites. La primera fila se llama límite inferior y la segunda fila se llama límite superior. Ahora regresemos. Entonces, tenemos nuestros límites inferiores y nuestros límites superiores. Solo le estoy llamando límite, porque si a usted le piden calcule los límites reales, quiere decir que usted a los límites que ya tiene, a los inferiores le resta 0.5 y a los superiores les resta 0.5. Le suma 0.5.
Entonces, esa tabla que tenemos ahorita se va a convertir en esta tabla. Por ejemplo, a 30, como dice que le resto, 30 menos 0.5 me da 29.5. Y a 39 le debo sumar 0.5. Este es un error. Le debemos sumar. Entonces tenemos 39.5. Y así es como vamos convirtiendo nuestra tabla de límites a nuestra tabla de límites reales. Tiene que decir reales. Si a usted le piden solo límites, hace esta tabla. Y si le piden límites reales, tiene que hacer esta tabla. Para averiguar la anchura del intervalo que le vamos a llamar C, usted lo único que tiene que hacer es contar cuántos datos hay, por ejemplo, de 30 a 39. Debe incluir el 30. Entonces, de 30 a 39 usted tiene 10 datos. Esos son más fáciles de averiguar en los límites reales, porque si usted resta los límites reales, cabal le va a dar el número de datos. En cambio, si resta solo los límites, no le va a dar el número de datos. Ahora tenemos que calcular nuestra marca de clase. Entonces, la marca de clase se calcula con esta pequeña ecuación, pero es muy fácil que se quede. Usted suma 30 más 39 y lo va dividiendo dentro de 2. Veamos. Ahorita voy a sacar la primera marca de clase, que es sumar 30 más 39. Aquí la tenemos, 30 más 39 dividido 2 me da 34.5 y tengo mi primera marca de clase. Para calcular la segunda es 40 más 49. Para calcular la tercera es 50 más 59 dividido 2. No hice todas las marcas de clase, sino escogí algunas para poderlas hacer. Entonces, en esta que está señalada, sumo 50 más 59 dividido 2, me da 54.5. Escogí otra en 70 y 79 y hago el cálculo de su marca de clase y me dio 74.5. Eso quiere decir entonces que mi tabla de límites, como usted se da cuenta, aquí son límites, no son límites reales. La tabla de límites lo voy a convertir en una tabla de límites, pero con una marca de clase. Aquí usted ya puede ver que se calcularon todas las marcas de clase. Entonces, repitiendo que la marca de clase se calcula con los límites, no con los límites reales. Ahora vamos a tener que hacer una distribución de frecuencia y vamos con los pasos. Le van a dar un grupo de datos. Usted ordena ese grupo de datos porque siempre necesita calcular el rango. Le dieron los datos y en el paso 1 los ordenó. Ya que está ordenado, procede a calcular el rango, que es restar 181 menos 116 y le da el rango que es 65. Con el rango usted va a averiguar el tamaño o la anchura de clase. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos datos va a colocar usted en cada intervalo? Es el rango, que es 65, en este caso dividido 9. Ese número 9 usted puede escoger si quiere hacer 9 intervalos, si quiere hacer 5. La estadística dice que usted puede hacer entre 5 y 20 intervalos. En este caso, escogí hacer 9 intervalos. 9 clases, perdón, 9 clases son las filas. Entonces, 65 que viene del rango, 9 que yo escogí, dividido me da 7.2. Quiere decir que cada intervalo o cada clase va a tener 7 datos. Como es 7.2, se va a pasar un intervalo. En vez de 9, usted va a hacer 10 clases. Entonces, empieza tomando el dato más pequeño, que es 116. De 116 a 121 tienen que haber 7 datos. Usted los puede contar ahí. 116, 117, 118, 119, 120, 121, hasta llegar a 7 datos. En este caso, el libro, ¿verdad? Empezó en 115. Por eso yo escribí ese 116 ahí. Pero era 115 lo que tenía el libro, usted lo puede ver. Luego, para escribir su segunda clase, a 121 le suma 1 y le queda 122. A ese 122 tienen que haber 7 datos entre 122 y 128.
Entonces lo que va a hacer es, para no estar contando 122, 123, 124, 125, lo que va a hacer es como aquí le salió 7, a cada límite inferior le va a ir sumando 6 para que le queden 7 datos. Entonces 122 más 6, 128. Ahora a 128 le suma 1, le da 129. A 129 le vuelve a sumar 6 datos y le da 135. A 135 le suma 1 y le queda 136. A 136 le va a volver a sumar 6 datos y le queda 142. Y así sucesivamente va escribiendo todas las clases que tiene que hacer. Y contamos las clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dijimos que iban a salir 10 clases porque en vez de ser 7 cabales se pasó a 7.2. Ahora calculamos nuestra marca de clase, que sería sumar 122 más 128 dividido 2 y me da 125. Después 129 más 135 dividido 2 y me da 132. Y así usted calcula toda su marca de clase. Ahora hacemos el conteo de columna. ¿Qué quiere decir? Que voy a averiguar cuántos datos hay de 116 a 121. Y usted se viene a dar cuenta en la tabla de datos ordenada, porque para eso sirve ordenar los datos, que es entre 116 y 121 solo hay un dato, que es 116, por eso aquí hay un palito y aquí hay un número 1. Ahora contemos cuántos hay entre 122 y 128. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Hay 4, usted escribe 4 palitos y el número 4. Esta columna de conteo la puede eliminar si usted es muy bueno memorizando. Ahora vamos a ver cuántos hay entre 129 y 135. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 datos y aquí está cabalmente el número 6. Y así es como usted va a ir haciendo el conteo de datos. Por último, suma toda la frecuencia de datos para encontrar el total de datos que le vamos a llamar n. Y con eso hicimos la introducción a las tablas de frecuencia.